amigos y amigas, bienvenidos a este espacio de diálogo abierto y honesto, en el que nos atrevemos a conversar y cuestionar lo que nos rodea. Somos un equipo de 4 amigos y colegas movilizados por temas que, por su naturaleza incómoda, suelen ser ignorados o silenciados, pero que son cruciales para visibilizar realidades y generar cambios. Somos Valentina, la puya cartagüeña, Viviana, la jefe, pero en este espacio no es, solo de puertas para afuera y de 8 a 6, lunes a viernes. Pero estamos de 8 a 6. Pero acá no. Andrea, la miel sarcástica, Quique, el sin definición. Eso que tiene un hijo. Y esto es De cierta manera. Los libros no podrían victimizar a alguien o a algo. Yo creo que nosotros desde la cultura, desde el lenguaje que erigimos alrededor del otro y de nosotros mismos, somos los que hacemos esa clasificación y jerarquización. Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast que también es de ustedes, de cierta manera. Recuerden que este podcast es hecho por 4 colegas y 4 amigos que nos estamos cuestionando constantemente en diversos temas y que podrían ser muy incómodos para muchos, pero bueno. Quique, ¿cómo está? hola Andre, una bienvenida a todos nuestros oyentes. Son temas incómodos. ¿Realmente hay tema incómodo o no hay tema incómodo? ¿Realmente hay temas de los cuales podemos o no hablar? Pues bien, aquí de cierta manera nos arriesgamos a eso, a hablar de esos temas de los cuales todo mundo quiere evitar, pero que es necesario hablarlos. También una bienvenida hoy a nuestra invitada, una gran invitada, una amante de la literatura, una amante de las letras, que hoy nos va a estar acompañando en este episodio que es bastante especial porque todos los episodios son importantes, todos los temas son importantes, pero este mucho más, porque nos vamos a atrever a hablar de la discriminación, especialmente en la discapacidad. Recuerden que si no han escuchado nuestro primer episodio, Funados, vayan directamente a Spotify, vayan directamente a iBooks, lo reproduzcan, le den mucho like, lo compartan con sus familiares, con sus amigos, para que continuemos conectados. Recordemos que este podcast sale cada 15 días, así que estén muy pendientes. También sugiéranos temas de qué quieren hablar, qué quieren escuchar también, de qué quieren que se problematice las cosas. Y el objetivo es ese del podcast, que podamos tocar temas que a ustedes les interesen, de los cuales se sientan cómodos o no, pero que podamos hacer reflexiones en torno a ello. Y recuerden que también nos pueden seguir en Instagram como CIE-UCP. A pesar de su enfermedad, Stephen continuó su trabajo con una determinación implacable, demostrando que el espíritu humano puede triunfar sobre las limitaciones físicas. Su discapacidad no lo definió, sus logros sí. La discriminación son acciones o acciones que lastiman, que vulneran y que dañan a las personas. Y en ocasiones son actos que llevan a un grupo a sentirse vulnerable. Estos grupos pueden ser mujeres, personas con algún tipo de discapacidad, y ese es nuestro tema central, la discapacidad. Las personas en condición de discapacidad. También hay muchos grupos vulnerables como indígenas, jóvenes, niños, niñas, bueno. Hay un sinfín de grupos que han sido discriminados, pero en especial nos vamos a centrar en la discapacidad, teniendo en cuenta que en Colombia, según el DANE, más de 3 millones de personas enfrentan dificultades para realizar actividades básicas diarias. Esto representa más o menos el 7,1% de toda la población del país. Y estos números no son solo estadísticas. Son más que eso, son historias, son narraciones en torno a esas personas de luchas y superación y resiliencia. Pero pues acá nos podemos hacer una pregunta, ¿hasta qué punto esas son historias de resiliencia y de superación? Bueno, André, tocas una pregunta fundamental. Yo creo que abordar la discriminación desde la discapacidad o la diversidad funcional es algo que nunca me había planteado. Sin embargo, creo que desde lo personal es un tema que se pudo haber vuelto paisaje en mi vida y de pronto en la vida de nuestros oyentes. Y lo digo porque creo que nuestros referentes sobre este tema son los relatos construidos a través de los medios de comunicación y la literatura, ¿por qué no? Por ejemplo, en Colombia muchos crecimos con la Teletón, hemos crecido con la Teletón, con este programa que se encargó de visibilizarnos
como lo dijo don Francisco en su momento, en 1978, si mal no estoy, que la primera vez que se habló en medios públicos sobre el tema de la discapacidad fue cuando surgió la Teletón. Y a raíz de eso, a raíz de que ellos fueron los primeros, que nace en Chile y luego se va dispersando por América Latina y llega a Colombia, nosotros como audiencia crecimos con esa imagen que nos han proyectado sobre qué es la discapacidad y no es que quiera como desmeritar su misión, ya que me parece una labor loable. Es porque el hecho de querer ayudar a otras personas que por su diversidad funcional se encuentran en una situación de vulnerabilidad, es importante reconocerlo, es importante visibilizarlo. Sin embargo, siento que recurrir o movilizar a la audiencia a través de historias que resultan ser un poco dramáticas, que resultan ser un poco sensibles, para movilizar a la audiencia en torno a un sentimiento y con ese sentimiento pues poder generar un aporte económico, creo que allí hay un problema. Creo que es un poco aprovecharnos de la vulnerabilidad de estas personas, volverlas un poco más vulnerables y a partir de ello, pues, de cierta manera comenzamos a generar esta discriminación. Bueno, y para entrar en materia, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Marlyn Domínguez Cuadros. Ella es licenciada en literatura, amante de literatura y actualmente nos acompaña en la Universidad Católica de Pereira como la coordinadora de la biblioteca. Y para empezar, pues, quisiera preguntarle si cree que se ha construido un relato equivocado en torno a personas con discapacidad o diversidad funcional a través de la literatura, el cine, la televisión, la radio, entre otros, y por qué. Bueno, feliz día para todas las personas que sintonizan este podcast producido por el Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira con el apoyo de Radio UCP. Muchas gracias a Quique y a Andrea por esta valiosa invitación. A propósito de esto que me preguntas, Quique, yo he venido pensando un poco el tema alrededor de lo que estábamos conversando hace unos minutos y me parece que la literatura, el arte por excelencia tiene precisamente la función de romper con aquello que normalmente creemos o pensamos. Digamos que en esencia esa ha sido el germen y la función del arte, que es lo que ha pasado de manera reciente con ciertas producciones y relatos que nos venden a través de medios masivos, que hay una suerte de mercantilización del arte que lo que hace es que para poder vender, lo que hace es reforzarnos ciertos estereotipos, prototipos o imágenes que tenemos creadas por la cultura que les permita vender mejor ese producto que quieren mercantilizar o llevarnos incluso al inconsciente. Pero el arte en sí mismo no considero que haya construido un relato equivocado sobre la diversidad funcional u otros tipos de condición humana que nos describen. De hecho, hay muchos teóricos del arte literario y pictórico y de diferentes expresiones artísticas que problematizan precisamente la condición humana a través de esas diferentes situaciones en las que nos podemos presentar. De manera que de antemano no considero que haya un relato equivocado desde la literatura o desde el arte, sino más bien qué han hecho ciertas industrias con ese arte o con esa literatura. Así es, Marlyn, y bueno, como nos comentaba, se ha pensado en una mercantilización de ese arte y en medio de ese arte también se implica lo que es la discriminación desde la discapacidad. Esto en el sentido que nos cuentan y nos venden algunos relatos que, como mencionaba usted, están estereotipados por unas concepciones ya contextuales, ya sea de la cultura, ya sea del entorno social donde estamos, incluso pues de esa arquitectura que puede tener algún lugar, y eso pues puede llegar a estigmatizar en cierto aspecto a las personas en situación de discapacidad. Bueno, aclarar también unos términos para nuestra audiencia. Actualmente se está promoviendo el término diversidad funcional para las personas que están en condición de discapacidad. No son discapacitados, están en una condición de discapacidad o tienen diversidad funcional. Entonces, pues lo que menciona también, se da también en unos ámbitos diferentes, por ejemplo en la literatura, donde ciertas dinámicas o escritos narrativos hacen de esa condición como su punto de anclaje para poder obtener ganancias económicas. Respecto a eso, ¿usted qué opina? Pues a partir de esa mercantilización de las historias, que la podemos encontrar, ya que esto es contextual y como nos mueve los sentimientos, rinden también mucho fruto. Bueno, pienso que
es un contexto complejo, porque digamos que el poder de las historias ha trascendido los siglos, las épocas, los formatos, los dispositivos. Recuerden que sobre todo cuando estalla o se populariza el uso de internet, lo primero que salieron a decir muchos es: las bibliotecas van a morir, va a desaparecer el libro impreso, y otra cantidad de afirmaciones que a hoy no se han cumplido, incluso teniendo ChatGPT. De manera que me parece que es un contexto complejo en el que estamos, porque en algún sentido ciertos sectores económicos se han beneficiado de esa mercantilización y de utilizar, por ejemplo, instrumentos narrativos como el recorrido mítico del héroe o el monomito, por ejemplo, para alimentar, por ejemplo, la identidad de sus propias marcas. Por ejemplo, un Samsung o Coca-Cola, que son, por ejemplo, marcas que por excelencia hacen unos comerciales muy poderosos, por ejemplo, alrededor, por ejemplo, de la imagen de la familia, de la ternura, de la relación padre-hijo, que lo que hacen es reforzar ciertos valores que están dentro de la cultura para anclar o darle cabida a esa marca, ¿cierto? Entonces, digamos que el tema de la mercantilización ha funcionado en diferentes niveles. No solamente en cómo hago un relato fácil, digerible, que lo puedo vender a través de un formato de libro o de novela, sino también cómo utilizo esas estrategias narrativas, por ejemplo, para el marketing, que por eso de hecho ustedes lo saben, se habla del storytelling en el marketing, y también se utiliza también el storytelling como estrategia pedagógica o didáctica para ciertos fines o contextos. Entonces, digamos que es complejo, digamos, decir si es bueno o malo, ¿sí? Sino, digamos, cuál es esa función que yo le quiero dar a ese relato o a esa estrategia narrativa y cuál es su alcance, ¿cierto? Siempre yo considero que se le debe dar es como un análisis de qué quiero hacer con esto, hasta dónde quiero llegar y cuál es la imagen o propósito que yo quiero lograr con esto. De manera que, por ejemplo, todos sabemos que una bebida gaseosa como la Coca-Cola no es buena para la salud, pero seguramente todos hemos tomado Coca-Cola y seguimos tomando Coca-Cola a pesar de los efectos adversos que pueda tener en la salud humana, por ejemplo, pero es porque precisamente han logrado construir un relato de marketing súper bien estructurado que ya nos ha calado hasta lo más fondo. Con base a ese relato que nos han venido construyendo las marcas, los medios masivos de comunicación como el cine, la televisión, el internet, ¿crees que de pronto apelar al cliché de la cura mágica para estos personajes que tienen una diversidad funcional es de pronto un mensaje equivocado, no solamente para nosotros, sino para la humanidad en general? Digamos que recurrir al personaje que no puede caminar, pero de un momento a otro toma una pócima y da un giro en la historia, y resulta que ese resulta siendo el final feliz, que esta persona que no podía caminar, camina, y ese termina siendo el final feliz, porque todo lo que hay a su alrededor termina por ser como él lo deseaba y como lo soñó antes de poder caminar. Uh-huh. Sí, eso que tú hablas, por ejemplo, de la poción o de algo que Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras habla precisamente de la huida mágica. Y del mentor, y donde recoge precisamente el monomito o el recorrido mítico del héroe. Digamos que son fórmulas que él identifica como frecuentes dentro de los relatos mitológicos y las leyendas de múltiples culturas, porque él de antemano ni siquiera es crítico literario, ¿no? Él es antropólogo, etnógrafo, y él lo que hace es hacer precisamente una compilación de los diferentes relatos de la humanidad o de estas culturas primigenias, y encuentra que en todos los relatos hay como unas constantes, indistintamente del contexto. Una de esas constantes que encontramos en el monomito es precisamente la huida mágica o la resolución mágica de ciertos conflictos. Sobre eso, digamos que hay diferentes tipos de tratamiento que se le ha dado en la literatura según el género o según el subgénero. Digamos que el tratamiento narrativo que esto pueda tener, por ejemplo, en un contexto de novela fantástica, pues claramente va a estar en línea con los arquetipos o la estructura narrativa de dicha novela, pero por ejemplo vamos a encontrar soluciones diversas, por ejemplo en un relato de ciencia ficción.
¿cierto? Entonces digamos que dependiendo del subgénero pues puede haber variaciones de esa solución mágica, que puede ser a través de una poción o simplemente a través, por ejemplo, de una operación. Por ejemplo, en un relato de ficción o de ciencia ficción. Por ejemplo, la manera en que en el relato de Frankenstein o el moderno Prometeo, Mary Shelley explica cómo le dan vida al monstruo, ¿cierto? Que científicamente pues eso no es posible, pero sí entra, digamos, a utilizar una serie de arquetipos y estrategias narrativas en las cuales el lector dentro del pacto ficcional cree que es cierto aquello de que es posible darle vida al monstruo a través de choques eléctricos, por ejemplo. Entonces, digamos que yo creo que eso puede tener una serie de variaciones dependiendo del tipo de relato y también pues del objetivo que yo tengo con ese relato. Entonces, según lo que dice, el pacto que hay entre el lector y quien escribe ese autor es el que permite que estos estereotipos, estos clichés se sigan repitiendo constantemente durante mucho tiempo dentro de la literatura, pues ya específicamente centrándonos en esa construcción de cómo se ha visto la discapacidad desde la literatura. ¿Eso ha permitido como ese pacto que se siga gestando esas historias? Bueno, sí, digamos que el pacto, hay algo que desarrolla teóricamente un escritor francés que se llama Philippe Lejeune. Él tiene una obra narrativa que se titula El pacto autobiográfico. El pacto autobiográfico funciona en los diferentes registros del yo, es decir, las cartas, los diarios, las autobiografías, sí, y las cartas, el relato epistolar. Para hacer esa diferenciación habla del pacto ficcional, o sea, por el contrario, el pacto ficcional funciona en la medida en que el lector sabe que lo que yo le voy a contar es mentira. Es decir, tú no pides prestado un libro en la biblioteca, por ejemplo, como Frankenstein o como Drácula, pensando que te van a contar una crónica. No, tú como lector, ¿cierto? De antemano ya sabes que lo que te van a contar ahí es de carácter ficcional. Entonces digamos que de antemano hay un pacto, hay un contrato entre el lector y ese texto al que ese lector se va a acercar. Por el contrario, si nos pasa que como lectores nos acercamos a un periódico, existe un pacto autobiográfico o un pacto que no es ficcional, sino un pacto de verdad, donde yo doy por sentado que lo que me va a contar en ese caso, por ejemplo, el periódico, por ejemplo, en un género como la noticia, es completamente cierto. Por esa razón, nosotros como lectores nos indignamos cuando tiempo después nos damos cuenta que, por ejemplo, una noticia que se había publicado no era cierta. Nosotros nunca nos vamos a enojar con Shakespeare porque nos haya contado mentiras, ¿cierto? Entonces, bueno, eso ahí hay como una primera distinción, digamos, entre lo que sucede en ese proceso de lectura cuando yo me acerco a un texto, ¿cierto? Y hay un segundo elemento, ya puntualmente de lo que ustedes pues nos proponen en este espacio, y es cómo se ha construido esa imagen de discapacidad. Digamos que los textos, hay muchísimos textos clásicos que hacen referencia a un tema, no solamente de discapacidad, sino algo que yo englobaría, que es el problema de la otredad. Otredad. Dícese de la condición de ser otro o diferente. Concepto sociológico y filosófico que se refiere a la percepción y tratamiento de individuos o grupos como diferentes, extraños o ajenos a uno mismo o a la comunidad a la que uno pertenece. Digamos que tú encuentras relatos como, por ejemplo, como el de La Bella y la Bestia, que lo que hace es, por ejemplo, mostrar cómo alguien o un ser que tiene unas ciertas características cercanas a la monstruosidad, ¿sí? O a la que nosotros culturalmente hemos construido como las características de un monstruo, puede amar, cosa que no puede hacer otra persona que es físicamente bella, que es ese otro personaje que nos refieren, por ejemplo, en esa historia. Y lo que hace en ese caso, ese relato, es voltear la imagen que nosotros tenemos del monstruo, porque no nos están diciendo, venga, es que el monstruo, fuera de que de pronto físicamente no es tan agraciado, de verdad es mala persona. No, ahí ese relato, por ejemplo, lo que nos está mostrando es cuánta belleza hay en un ser que de antemano no se parece tanto a nosotros en lo físico. Entonces, yo lo elevaría, por ejemplo, el problema de la discapacidad o el tema de la discapacidad al problema de la otredad y de cómo se aborda en la literatura. Por ejemplo, también en el caso de una novela que me fascina, que fue escrita por Víctor Hugo en el siglo XIX, ambientada en este caso en el siglo XV. Recordemos que existe esta novela que se llama Nuestra Señora de París,
que todo lo conocemos sobre todo a través del personaje de Disney, Quasimodo, con Nuestra Señora de Notre Dame, pero pues en español lo tradujeron como Nuestra Señora de París. Y lo que hace Víctor Hugo en esta novela es precisamente darle el vuelco, darle una visión completamente distinta a Quasimodo y mostrar cuán noble es, mostrar todos esos atributos que normalmente desde una hegemonía o una ideología dominante nos han intentado mostrar de otra manera. Entonces, me parece que los grandes relatos tienen el poder incluso de transformar aquello en lo que normalmente pensábamos o dábamos por sentado. Bueno, yo ahí tengo una pregunta de lo que nos has contado, y por cierto es muy interesante. Sin embargo, dijiste algo muy puntual, era cuando el lector sabía que el relato era ficcionado. Pero te pongo el ejemplo de un niño, 8 años, científicamente, desde que nació, un parte médico que le dijo que nunca iba a poder caminar. Pero comienza a haber historias donde se les presenta que es posible a través de curas mágicas, a través de métodos no convencionales y a través de un sinfín de cosas que pueden ser a través de relatos ficcionados, que efectivamente él puede llegar a caminar. Entonces, siento ahí que hay una victimización, que de pronto comienza a haber un mensaje equivocado, y eso lo hago una analogía con la película de Shrek, cuando él toma una poción para ser humano. Pero al final Fiona termina rompiendo con todo eso porque le dice que se ha enamorado del ogro y no del ser humano. Y que ella quiere ser una ogra y quiere estar con su ogro. Y siento que si al niño este niño comienza a ver que hay una posibilidad a través de la fantasía en la que se puede cumplir un sueño que está anhelando, pero que no es una solución científica, creo que ahí comenzamos de cierta manera a victimizar la condición de este niño. Y eso precisamente es lo que me preocupa, y pensándolo también a través de la literatura, a través de la televisión y el cine. Bueno, pues ahí hay varios temas que acabas de mencionar que me parecen muy interesantes. Digamos que de antemano los libros no podrían victimizar a alguien o a algo. Yo creo que nosotros desde la cultura, desde el lenguaje que erigimos alrededor del otro y de nosotros mismos, somos los que hacemos esa clasificación y jerarquización. Yo puedo ver y usted no, entonces usted es inferior. O sea, eso ha sido producto, o sea, eso ha sido un constructo cultural que siento yo tiene una fuerte influencia claramente eurocéntrica, ¿sí? Heteronormativa, ¿sí? Antropocéntrica, de la que nosotros hemos sido herederos también, pues producto de la conquista española. Y de ahí, digamos, de todos estos postulados filosóficos que giran alrededor de la Europa del siglo XIII-XIV más o menos, es que nosotros somos herederos de esa visión y somos herederos también de esos libros que nos llegaron de allá, que no solamente llegó la religión, ¿cierto?, sino que también llegaron los libros, llegó la cultura, llegó sus propios cánones, por ejemplo, de belleza. Entonces las indígenas, las afros, pues no eran bonitas, pues porque obviamente no se ajustaba a los cánones europeos, y de esa manera hay muchos escritores que de alguna manera han reproducido esa visión o esa falsa visión, por ejemplo, pero también hay muchos otros que no, ¿cierto? Ahí hay un proceso muy importante, por ejemplo, en el caso de la educación inicial, donde los papás, los cuidadores o la red de apoyo deben hacer un proceso de mediación muy fuerte con el niño o la niña, precisamente porque ese niño o niña o niñe está insertando o está ingresando a la cultura, ¿cierto? Y nosotros somos precisamente esos mediadores que les debemos decir, mira, esto que estamos leyendo, por ejemplo, Caperucita, esta Caperucita o este cuento que estamos leyendo es eso, es un cuento, ¿listo? No quiere decir que sea cierto. Si estamos viendo noticias, bueno, quiere decir que esto sí pasó. O sea, nosotros somos los que debemos en primera instancia empezar a sentar esas bases para que el niño o niña se pueda ubicar en el contexto sociocultural en el que está creciendo, que de hecho siempre ha sido así. Por ejemplo, nosotros pues ya no estamos en el siglo XIX, pero ustedes recuerden que cuando una niña cumplía los 15 años, se le hacía la fiesta de los 15, y a hoy nosotros somos herederos de eso. Nosotros
tuvimos posiblemente, ¿cierto, Andrea? Fiesta sí. de 15 o nos dieron un viaje a San Andrés, ¿cierto? Porque pues eso ya se ha modernizado. Pero recuerden que en el siglo XIX y hacia atrás la fiesta de 15 era para buscarle marido a la china. Entonces, digamos que nosotros vamos heredando cosas que con el tiempo puede que vayan mutando de significado, pero ahí es muy importante el proceso de mediación, de lectura y de inserción a la cultura que nosotros hagamos con ese niño o esa niña. Entonces, en cuanto a esos procesos de resignificación y modificación de las historias, como nos comenta, quiere decir que también esas nuevas historias que se van gestando, las que usted mencionaba ahorita, son parte también importante en una construcción de una sociedad diferente y más empática frente a las personas con discapacidad o diversidad funcional. O sea, las estamos vinculando realmente en los nuevos relatos. ¿Qué relatos nos podría recomendar como para saber también qué podríamos leer en cuanto a esas nuevas visiones también de la sociedad y bueno, en cómo ampliamos esa igualdad o ese construir esos relatos propios y narraciones vinculando a toda la sociedad? Claro, mira, ahí entramos a una parte álgida bien interesante, porque precisamente parte de lo que somos es producto de lo que nos hemos narrado y contado nosotros mismos sobre aquello que somos. Sí, digamos que no somos, y ahí sí me pongo un poquito filosófica, perdón, pues digamos que algunas postulaciones, por ejemplo, de carácter kantiano o de esta filosofía positivista de la Ilustración o del siglo XVII, nos dicen que nosotros no somos una esencia. Pues, o sea, no somos una esencia. Pues primero, en esencia podemos llegar a hacer muchas cosas, porque como seres humanos somos perfectibles, podemos cambiar de opinión, tomar decisiones, entonces en esencia pues no es tal. Y también hay una dimensión interesante y es la perspectiva o la percepción que yo tengo sobre mí misma o sobre yo o sobre mi sociedad o las personas que me rodean. Ahí es donde entra un trabajo, digámoslo, de carácter pedagógico de los relatos, donde precisamente al tener esa mayor sensibilidad o cada vez mayor sensibilidad alrededor de la diversidad funcional, es que empezamos a generar esos relatos que son los que van a seguir leyendo o van a construir o seguir leyendo los niños y niñas que vayan llegando al mundo, ¿cierto? O sea, hace parte de nuestra propia labor, ¿no? Está en nuestras manos cambiar el relato para que en algún momento eso se vea reflejado en la sociedad que tenemos. Parte de los problemas que tenemos actualmente en Colombia y en el mundo hace parte también de los relatos y de las decisiones que hemos tomado como sociedad. Ahí me surge una pregunta, Marlene, y es: ¿qué papel crees que juegan las historias de personas con discapacidad en la construcción de una sociedad más inclusiva y empática? Claro, es fundamental. O sea, yo pienso que ahí es fundamental, por ejemplo, retomar ciertos tropos, ciertos prototipos de relatos a los que nos hemos acercado, porque me parece que en esencia, y eso sí lo decía pues desde el primer cuestionamiento que se planteaba acá en la mesa, era precisamente que el arte por excelencia está llamado a romper con lo establecido. No en vano, pues los artistas han sido perseguidos en casi todas las regímenes de carácter totalitario, bien sean dictaduras o monarquías. En algún momento a los artistas se les ha perseguido precisamente por esa razón, precisamente por tratar de subvertir el poder desde algún arte o expresión y demás. Y en ese sentido me parece importante resaltar que la literatura siempre ha sido empática, empezando porque el relato que yo construyo no es sobre yo o sobre mí o sobre mi condición, ¿no? Yo siempre quiero hablar de algo que está más allá o que está por fuera de mí a través de una serie de estrategias, o también como se puede observar, por ejemplo, en un relato como Frankenstein o el moderno Prometeo, Mary Shelley explora una serie de cuestiones, pero también a partir de una crisis personal y emocional. Es que recuerden que de paralelo al proceso de escritura de esta novela, previamente ella había perdido un bebé, ¿sí? Entonces es la imposibilidad, por ejemplo, Frankenstein en ese caso encarna la imposibilidad que tiene la Mary Shelley de la realidad de otorgarle vida a ese ser que se le fue. Imagínense lo duro de haber tenido un bebé y que a las pocas semanas se muera.
Entonces ella escribe, por ejemplo, Frankenstein en ese contexto. Y cuando tú conoces, por ejemplo, el contexto inmediato en el que se produce esa novela o esa producción, entiendes un poco más, por ejemplo, cuál es la dimensión que el escritor le quería dar a ese relato. En ese sentido, me parece que sí, de antemano, el arte es empático por excelencia. Ahí me surge otra pregunta y es un poco más con nuestro contexto colombiano. Hoy por hoy el humor pesado, el humor fuerte que están trayendo personajes como Gabriel Murillo, como los Camilos de Fox News y otros tantos que han venido surgiendo en estos últimos años, ellos se están planteando que no debe haber como un límite para el humor y que el humor es arte y ese arte no puede ser censurado. Y tú hablabas ahorita de eso, del arte censurado. Entonces ahí me surge una pregunta y es también de cierta manera ponerle un límite a los escritores o a los guionistas para que no caigan de pronto en la crudeza del relato de las historias, en la victimización de los personajes. También de cierta manera podría ser una censura y podríamos estar limitando un poco el tema de la creatividad y el tema de finalmente la libre expresión, que tienen esa libre expresión y ellos pueden contar las historias como quieren y que al final la forma en la que la audiencia perciba el mensaje ya no es responsabilidad de él, sino de la misma audiencia. Sí, claro, esa parte también es bien polémica porque digamos que estamos en un momento neurálgico, chicos, y cuando uno entiende o se acerca o tiene la inquietud de acercarse precisamente cómo ha evolucionado diversos temas en la historia de la humanidad que a mí me encantan, no soy historiadora, pero digamos que desde la literatura pues uno puede rastrear precisamente cómo hemos evolucionado o involucionado según la opinión que podamos tener sobre el tema, ¿cierto? Uno evidencia que es en todo momento de transición pueden surgir cuestiones o posiciones extremistas, ¿sí? Yo digo que en ese momento estamos en un momento de transición, que nos estamos mirando como sociedad. Tenemos una serie de crisis a nivel emocional, personal, existencial, incluso el mismo sistema financiero, el capitalismo a nivel internacional tiene una crisis en este momento. Eso nos lleva a nosotros como sociedad contemporánea a preguntarnos, venga, ¿y lo que estamos haciendo está bien? De cierta manera, ¿lo que hemos hecho está bien? ¿Y para dónde vamos? ¿Será que ese sí es el rumbo que debemos tener como humanidad? Entonces, cuando eso sucede, mi querido Quique, esos momentos o estas iniciativas quizá que se pueden calificar como de corrección política. Entonces yo ya, incluso siendo afro o siendo feminista, no puedo decir, ay, no, es que a mí sí me gusta que un hombre, por ejemplo, me abra la puerta del carro, por decir algo. Y habrán feministas que me van a decir, ¿y cómo se le ocurre? Esa no es feminista, ¿por qué salía a decir esas estupideces, cierto? Les va a parecer que es una estupidez. Pero digamos que yo siento que en este momento de transición hay excesiva corrección política y que hay que entender cuál es el propósito de un cierto discurso o de una tipología discursiva o de un género literario. Ejemplo, si yo sé que voy a ir al circo, entonces me voy a enojar porque rían del enanito. Usted ya sabe que hay en un circo. Usted, cierto, o sea, es decir, socialmente ya sabemos que hay unos tropos, hay unos contextos y hay unas maneras de decir y de hacer según el contexto en el que estamos. Si a ti de antemano eso no te gusta, pues no vayas al circo. Pero habrán otras personas que sí les guste y que todavía disfrutarán, por ejemplo, de ese tipo de espectáculo. A mí personalmente no me gusta, entre otras cosas porque los malabares que la gente hace me pone muy nerviosa, entonces yo no soy el público para esa gente, ¿cierto? Y lo mismo surge, por ejemplo, con diferentes tipos de relatos o contextos. El caso particular de Fox News me parece muy interesante porque ellos no están haciendo que la gente se accidente para ellos reírse, ¿no? Es que son noticias que pasan, o sea, son sucesos que nos atraviesan como seres humanos, sino que claramente de la manera en que suceden, dependiendo del contexto, puede ser algo risible o no. Yo como lector o espectador decido si eso es risible para mí o no, pero eso no significa que debamos censurar, por ejemplo, ese tipo de expresión. Ya, por ejemplo, si yo como paciente voy donde el médico y el médico se ríe porque yo tengo una afección o una discapacidad, sí me voy a enojar porque es un contexto, ¿cierto?, completamente diferente
a un contexto, por ejemplo, como el de Fox News o cualquier otro tipo de producción que para ciertas sensibilidades puede resultar agresivo. Claro, y ahí entra también el tema que la discriminación, como hablaban ahorita, pues no es porque digamos algo pues hacia el aire o se generalice en cuanto a ciertos estereotipos o clichés que veníamos hablando, sino que esa discriminación incurre también en el momento en que yo estoy violando algún derecho humano de las personas, estoy violentándolos o estoy socavando pues su dignidad humana. Entonces, también como hacer esa aclaración en cuanto a la discriminación y bueno, podríamos encontrar también dentro de la literatura muchos relatos que hablen bien o hablen mal de la condición de discapacidad o la diversidad funcional, y eso también hace parte de nuestra historia, como decía Marlene. Ya es desde cada quien cómo vamos a asentar ese relato y si lo aceptamos o no. Claro que sí. Bueno, lastimosamente hemos llegado al final del episodio. Ha sido un episodio bastante constructivo, creo yo. Como lo decía Marlene, estamos en una sociedad bastante sensible. Creo que desde lo personal he aprendido también a cuidar mucho mi vocabulario, la forma en la cual me expreso, y de cierta manera eso también me limita muchas veces al momento de poder también tener una conversación natural con otras personas. Y creo que también hay un grave error porque de cierta manera corro un poco mi personalidad, corro un poco mi esencia, la hago a un lado para poder comunicarme creyendo que eso realmente es lo políticamente correcto. Y creo que pues nos llevamos todos bastantes momentos de aprendizaje, y creo que eso es lo más valioso. Muchas gracias, Marlene, por estar acá. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, don Luis, por permitirnos grabar, y al Centro de Innovación Educativa por proporcionar este valioso espacio. Ahí les dejo entonces esas dos novelas recomendadas, Nuestra Señora de París, pero también recuerden que tenemos esta novela Forrest Gump, que fue llevada al cine, que nos habla precisamente de un tipo de discapacidad que en este caso puede ser el autismo desde su protagonista. Tenemos esta gran novela de Ratones y Hombres de John Steinbeck, y también, por ejemplo, relatos como El curioso incidente del perro a medianoche de Mark Hampton, entre otros. Así que muchas gracias y feliz día para todos. Y recuerden que los acompañamos en este día, Quique y Andrea. Si tienes algún tema que podamos abordar, no dudes en escribirnos. También recuerda seguirnos o escribirnos a nuestras redes sociales, las cuales son @CIE_UCP y la mía @soyquiqueforero en Instagram. También ve directamente una vez finalices de escuchar este episodio y síguenos también en Spotify y iBooks. Y esto fue De Cierta Manera. Las voces experimentales fueron hechas por Cristian Borges, Marilyn Domínguez y Alejandra Marín. Fragmento de la pieza ficcionada tomada de la bibliografía de Stephen Hawking. Música y efectos por Alejandra Marín y Luis Fernando Calle. Producción y postproducción por el Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira y... Este es un podcast del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira, en alianza con www.radioucp.co, donde suenas.